amigos, bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo lo están pasando en estas semanas de enero? Simplemente decirles que la crítica, traductora y poeta Marta Canfield, ustedes ya la conocen, es una vieja amiga de La Máquina de Pensar. Ella ha pasado varias veces. Se trata de una uruguaya que vive desde hace décadas en Florencia, en Italia, donde es catedrática de literatura hispanoamericana y donde es una de las grandes traductoras del español al italiano. Marta Canfield ha traducido a poetas como Rafael Courtoisí, Mario Benedetti, o a escritores como Mauricio Rosenkopf, entre otros muchos. Pero aparte, Marta Canfield tiene una faceta más o menos oculta o menos evidente, que es la poesía. Marta Canfield escribe poesía desde el año 69 constantemente y fue incluida dentro de la antología poética que realizara del siglo XX Rafael Courtoisí. Bueno, con Marta estuvimos conversando sobre un libro que se editó el año pasado, aquí en Linardi y Rizzo lo editó. Se trata de la antología de su obra poética, Sonriendo en el Camino, Poesía Reunida, 2009-1969. Bueno, los invito a escuchar esta conversación que mantuviéramos con Marta Canfield. Quiero dar la bienvenida a una amiga de la casa. ¿Cómo le va, Marta Canfield? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, con el programa y con el Flaco Germán. El Flaco Germán. Naturalmente. Por supuesto, ahí está apoyando al Flaco Germán. Marta Canfield, bueno, es traductora, es crítica, es poeta, pero la misión que tuvo ahora para venir, que usted siempre está viniendo a Uruguay una vez al año, es por motivo poético. Exactamente, casi. Esta vez es por algo distinto, sí. Se trata de una antología de toda mi poesía, que fue realizada por una escritora y poeta y profesora, Margara Russotto, venezolana, que es publicada por Linardi y Rizzo. Sí. Sale con el título Sonriendo en el Camino, poesía reunida, donde ella reunió, toda mi poesía desde mis épocas más juveniles, incluso poemas inéditos. ¿Ah, sí? Sí. Y decime, ¿cómo fue su trabajo? ¿Cómo fue que empezó el trabajo? ¿Sabés cómo se le llevó mucho tiempo? Le llevó un año, o sea, ella actualmente es venezolana, pero dejó Venezuela y está enseñando desde hace unos cuantos años en Amherst, en Massachusetts. Entonces se vino de Massachusetts con un año, en el año sabático suyo, estuvo en Florencia un año. Estaba haciendo una investigación que le interesaba a ella, cuestiones de tema de mujeres, de gender, y el otro tema que la llevó a Florencia fue precisamente trabajar sobre mi poesía. Entonces... ¿Y por qué ella estaba interesada por tu poesía? ¿Te lo comentó? ¿No? Porque nosotras nos conocemos desde hace muchos años, debo decir. Y pero a veces digo, más allá del conocimiento, viste que para uno invertir tiempo y trabajo y estudio, tiene que haber un enganche también un poco, ¿no? Importante. Yo puedo decir lo anecdótico. Sí, digo, cuando ella todavía vivía en Venezuela, nosotros nos conocimos en un viaje mío a Venezuela, a través de la Fundación José Antonio Ramos Sucre. Entonces allí nos conocimos y había una editorial de poesía bastante exquisita que se llamaba Pequeña Venecia, que hacían unos libritos, Pequeña Venecia, que sería la etimología de Venezuela. Venezuela quiere decir Pequeña Venecia, porque decían que Caracas era como con los canales y qué sé yo, y cerca del mar. Era la Pequeña como Venecia. Un diminutivo español. Sí. Entonces le llamaron Pequeña Venecia a esta editorial que publicaba solo poesía, unos libritos chiquitos, muy exquisitos. Y entonces ella le gustó mi poesía y salió, la primera antología de mi poesía que salió fue hecha por Margara Russotto en Venezuela. A mi vez, su poesía me gusta muchísimo, yo la he traducido en italiano, en fin. Y salió ya en italiano se llama Viola d'amore,
una antología que publiqué de ella en italiano. Y no sé, eso por eso digo, yo puedo contar claro, una anécdota. Está bien. ¿Qué es lo que la fascina de mi... Bueno, además lo dice en el prólogo, lo dice en el prólogo, porque la antología tiene un prólogo donde ella explica muchas cosas. Yo creo el prólogo. En fin. Me llamó la atención, digo, está muy lindo el título, Sonriendo en el camino, no le tiene miedo al gerundio tampoco. No le tienes miedo al gerundio. Bueno, ese es un título de un poema mío, en realidad, de un poema inédito, juvenil, muy juvenil, que se llama Sonriendo en el camino. Y entonces, después de pensar mucho qué título se le ponía a todo el libro, claro. Entonces, al final recayó en eso, que no fuera un título publicado, que fuera algo nuevo, pero que fuera al mismo tiempo un título de mi poesía. Y a mí me gustó porque, a pesar de que, y eso Márgara lo subraya, que mi poesía es una poesía dramática, donde hay la presencia del dolor, de la pérdida, de la nostalgia, yo creo, me reconozco en ese sonriendo en el camino. A la larga, en definitiva, uno sonríe y va para adelante. Porque aparte, digo, en la elección del título, yo me imaginé que obviamente era un verso por el tema del gerundio y todo esto en los títulos, ¿no? Pero pensé también que cuando uno pone un título tiene que tratar de reflejar todas las etapas de esa poesía, digamos, ¿no? O sea, digamos, una línea de la poesía. A mí me gustó porque me pareció que ese poema, yo conociéndote a vos, digo, me parece bárbaro, Sonriendo en el camino, ¿no? Obviamente, pero hay que leer el libro, ¿no? Sí, también. hay que leer el libro. El poema, te digo, aparece al final, porque ella eligió un orden cronológico inverso. Empieza con la poesía reciente, inédita, sigue con el último libro y va para atrás. Y termina con los últimos poemas juveniles, muy juveniles, de mis 18 años, qué sé yo, nunca publicados, entre los cuales está Sonriendo en el camino. Y es un poema que en realidad el Sonriendo en el camino es un sonreír un poco paradójico, porque termina de manera muy dramática. Claro, pero entonces ahí por lo menos ves una continuidad, sí. o viste vos una continuidad. Absolutamente. Te viste reflejada, digamos, en ese verso. Absolutamente, me vi reflejada en ese verso. Sorprendente, sí. Sorprendente. Está bueno, ¿no? Porque no siempre, digamos, en la labor poética se dan esas líneas tan, esos ejes, digamos, ¿no? Sí. La poesía va variando. Benedetti en Inventario también presentaba ¿no? A la inversa, sí, ¿no? Exacto. Él también, a la inversa, empezando por lo más reciente, y terminando por lo más antiguo. Sí. Y la otra cosa que me entusiasma mucho de ese libro es que es publicado por Linardi Rizzo, te dije, ¿no? Y entonces Álvaro Rizzo me propuso que la tapa fuera una imagen de un pintor uruguayo. La verdad es que Márgara Russotto ya tenía todo preparado, incluso la imagen de tapa, ¿no? Pero cuando Álvaro... Sí, una buena trabajadora, y ya te presentó el proyecto, estaba todo... Estaba todo, incluso la imagen con una cosa de renacimiento italiano, bueno, era una cosa muy clásica. Y Álvaro Rizzo dijo que a él le parecía que sería lindo un pintor uruguayo. Y a mí, está bueno que el editor opine también, ¿no? Está bueno porque se está tomando un interés en algo que viene todo cocinado, todo fabricado, y tal cosa. Intervino. Y eso me gustó mucho, porque además me dio la oportunidad de elegir un cuadro de una pintora uruguaya que yo conocí mucho, que fue muy amiga mía, que murió hace pocos meses, y entonces para mí también es como un homenaje a ella, que es Lili Salvo. No sé, acá creo que la recuerdan poco, a pesar de que hay un cuadro de ella en el Museo Nacional, a pesar de que formó parte del grupo de Torres García. Sí, una pintora notable. ¿Pero vivió afuera o qué? Claro, se fue en el 72, como tantos uruguayos, se fue y se radicó con la familia, con el marido y la hija que tenía 6 meses. En el 72 se radicaron en Florencia. Y ahí, cuando yo llegué con mi beca en el 75, los conocí y nos hicimos amiguísimos. Bueno, así, para mí era como mi segunda casa. Sí. Fui muy amiga de ella. Y entonces la idea, y después ella siguió pintando, tiene una pintura realmente extraordinaria. Y uno de esos cuadros parecía, cuando me puse a mirar de nuevo las cosas de ella, había un cuadro que parecía hecho a propósito para mis poemas, ¿no? Entonces, bueno, ese va a ser la imagen de Copertina, con Lili Salvo, que entre paréntesis espero poder ayudar a incluso a traer obras de ella para acá. Claro.
sí, hacer una donación como me ha pedido la familia para varios museos de aquí. El tema con los pintores, creo yo, ¿no? Y con los escritores pasa algo similar, pero es más con los pintores. Ayer hablábamos con Nora Giraldi de eso, de que al irse de Uruguay tiene ciertas características, ¿no? Entonces, al irse de Uruguay, como que ya no estás en Uruguay, no existís prácticamente, ¿no? Entonces, se desarrolla toda una creación, y si no hay un gran interés de la persona por tratar de mantenerse aquí, y ponía el ejemplo concreto de Rafael Courtoisí, que es publicado en España, pero que él pedía que trajeran algunos libros aquí, ¿no? Para que lo viera alguien, porque porque el reconocimiento de la aldea, digamos, de la pequeña patria es importantísimo, para el artista, y muchas veces eso es más difícil. Obviamente, cuando se trata de un pintor es mucho más difícil, porque la obra está allá, bueno, salvo que se puedan ver reproducciones vía internet. Y más como en el caso, como te digo, de Lili Salvo, que nunca más volvió a vivir al Uruguay. O sea, nunca más volvió. Y después, en fin, no tenía, o sea, no venía, vino muy esporádicamente y muy poco tiempo. En cambio, Rafael viene constantemente, ¿no? O sea, él vive acá, actualmente vive acá, y qué sé yo, entonces él está conectado, de todas maneras, es otra la situación. De todas formas, lo que se puede hacer con los pintores, por ejemplo, un gran pintor uruguayo que se llama Cabrerita, sé que la mayor parte de su mejor pintura son como 60 cuadros que están en Barcelona, y aquí no los conoce nadie, y siempre se están tratando de, Pablo Tiago Roca está en eso, trata de por lo menos traerlos de préstamo, ¿no? Y esto es muy complicado. Entonces eso hace que las valoraciones cambian, ¿no? No es lo mismo ir a España y verlo allí. En fin, Marta, si te parece, después de la pausa continuamos aquí hablando de tu obra poética y hablando de literatura. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Los invito a continuar escuchando la conversación con Marta Canfield. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Marta Canfield, poeta, traductora, crítica, docente de allá de la Universidad de Firenze, ¿no? Firenze, exactamente. En literatura latinoamericana, ¿no? Sí. Hispanoamericana. Sí, porque latinoamericana comprendía en un momento también la brasileña, ¿no? Y de hecho la primera cátedra que yo gané, el primer concurso que gané a cátedra, que fue en realidad en la Universidad de Nápoles, era de literatura latinoamericana. O sea, yo tendría que haber enseñado también literatura brasileña, a lo cual me negué porque no conozco el portugués suficientemente. Entonces la transformé en hispanoamericana. No, y aparte de latinoamericana también incluiría a las de habla francesa que hay también, ¿no? Por supuesto, Haití, claro, cómo no, claro. Sí, entonces, o sea, uno no tiene sentido, por lo menos en la universidad, dar clases en traducción. Para mí hay que estudiarlo en la lengua original y darlo en lengua. Entonces nunca quise latinoamericana, no. Hispanoamericana, punto. Pero vos tenés también una gran tarea trabajo como traductora de poesía, ¿no? Sí, me gusta mucho la traducción, y es una manera de dar a conocer autores que si no en Italia no se conocerían. Y debo decir que también la traducción es importantísima, también obviamente la traducción de narrativa y de ensayo. Solo que yo soy poco paciente para traducir narrativa y ensayo. La poesía me divierte mucho traducirla, me encanta. Es una especie de desafío que me encanta. En cambio la narrativa un poco menos. Entonces, es más aburrida. Y porque tenés que, aparte de alguna forma, crear, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Me parece que sí, algo eso lo dijimos, el tema de cambiar o no cambiar. Cambiar o no cambiar. Porque en italiano vos tenés que tratar de darle un efecto poético. Y si traducís exactamente las mismas palabras, a veces no resulta. No da efecto poético. No. Es un equilibrio difícil, pero... Y ese equilibrio, más allá de que vos das clases de traducción y todo esto, ¿es algo del oficio? ¿Es algo de la sensibilidad? ¿Es algo que no se puede enseñar, por ejemplo? Yo creo que se puede enseñar, pero naturalmente como enseñar el ballet. Digo, si vos no tenés tenés una personal vocación y estás dotado
para ese tipo de actividad, por mucho que te enseñen, no sale nada. Entonces tiene que reunirse pero la enseñanza es posible, porque hay ciertos trucos, ciertas cosas que hay que poner en evidencia, ciertas leyes, digamos, de la traducción que se pueden enseñar, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, que te digo, lo social y lo histórico vos no lo podés traducir, ¿no? Entonces, eso hay que, el lector que lee en traducción, es inútil que vos le transformes lo que tradujiste en una cosa familiar a él que es de otro país y de otra cultura. Tenés que mantener la extraneidad, pertenece a otro mundo, a otra cultura, bueno, entonces eso es importante, no traducir lo que no se debe traducir, o sea, digamos la connotación histórica y social. Eso está claro, está clarísimo cuando hablamos de, por ejemplo, de clásicos como los griegos, como la Odisea, claro, como yo que sé, Antígona, sí, que ahí directamente, digo, que clásicos que llegan a nosotros a través de cientos de traducciones, que bueno, sí, y que todavía están, ¿no? Sí. Yo hace poco leí un libro de este crítico, George Steiner, sobre Antígona, y él solamente empezó para hablar del primer verso, lo que dice la primera vez cuando aparece en la obra de teatro Antígona. Él decía que hay como 7 posibilidades y ninguna, ¿no? Por la forma que tiene el griego de hablar, porque le habla a la hermana, claro, y dice que somos dos en una cabeza, o sos mi doble cabeza, claro, o somos nosotras. Claro. Entonces solamente con ese primer verso decía, uno no podría llegar ni siquiera a lo que es Antígona. Y sin embargo, de alguna forma llega. Sí, exactamente. Bueno, y eso que sucede con los clásicos sucede también en el mundo contemporáneo. Naturalmente, son diferencias distintas, otro tipo de dificultades, pero de todas maneras existe esa diversidad, y es importante saber hasta dónde uno puede transformar. O sea, por ejemplo, vos cuando tradujiste a Benedetti al italiano, y esa poesía, por ejemplo, tan digamos comprometida con determinada coyuntura histórica, ¿no? Muy clara, muy con muchas referencias rioplatenses y hasta históricas de fines de los 60. Hay que mantener todas esas referencias, obviamente. Bueno, uno traduce literalmente. Pero quiero decir, cuando él, qué sé yo, ¿qué te digo? Te voy a decir un ejemplo. Sí, no te habla de Pacheco, por ejemplo, ¿no? Claro, Pacheco. O de la JUP, por ejemplo. Claro, la JUP, ¿cómo hace? La JUP hay que dejar la JUP y después ponerle una nota al lector para explicarle qué era, claro, ¿no? Y qué sé yo, es decir, no se puede transformar. Entonces, no sé, o sea, hay una cantidad de detalles de la vida cotidiana, por ejemplo, ¿no? Desde, no sé, cuando él te habla del Parque Rodó, qué sé yo, de tomar mate. Claro. Esas cosas hay que comunicarlas, como él te las cuenta, ¿no? Te las dice, las menciona, que se mantenga esa referencia a una sociedad y a un momento histórico que es ese y no es otro. Sí, claro, ese jardín botánico en el año 50. Yo creo que no sé si te comentaba una vez, por ejemplo, que hay una traducción que yo he criticado muchísimo del Otoño del Patriarca de García Márquez en italiano, hecha por un grandísimo traductor que se llamaba Ciconia, Enrico Ciconia, que por otras cosas era un gran traductor, pero tenía la manía de transformar todo, de italianizar todo, ¿no? Entonces, cuando García Márquez te menciona unos versos de música popular del Caribe, y cita los versos, ¿no? Que mataron a Elena, se la llevaron para el hospital. Y entonces él te cita eso, le dice al general, ¿no? Dice, se perdió la muchacha que amaba el general, ¿no? Se perdió, se la llevaron para el hospital, se la llevaron para el hospital. Vos no podés hacer otra cosa que traducirlo literalmente y en todo caso explicarle al lector que eso es una canción del mundo caribeño. El Ciconia tradujo che non la encontraban nelle terme di Caracalla dove i romani giocavano a palla. O sea, él transformó en dos versos de una canción popular italiana, ¿no? Y una referencia, en vez del hospital donde murió Elena, lo transforma en las termas de Caracalla, haceme el favor. Eso lo Diego Goyetti. Ahora, puede ser muy divertido que él ponga dos versos que son en rima, que tienen una... Quiso agarrar dos de una canción italiana,
italiana popular. Claro, ¿cómo te italianiza el Caribe? No, claro, eso es inadmisible. No se puede, no, es inadmisible, eso es inadmisible. Por supuesto, entonces vos estás en contra de Haroldo de Campos y toda la transcreación y... pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. La transcreación es otra cosa. Ajá. Eso uno tiene toda la libertad, porque es una creación. Es una creación, es una traducción de poesía, pero creación. Bueno, está eso bien. le llamaban como que era una traducción creativa. Claro, en realidad recreaban en el portugués. Y bueno, está bien. Haroldo de Campos se lo permite porque es una transcreación y es de alguna manera es más creación que traducción. Traducción no es. ¿No? O sea, no. Porque tenía una teoría, digamos, ¿no? De que había que tratar de que el espíritu pasara a través de las palabras y no que solo quedaran las palabras, ¿no? Bueno, eso seguro, en eso estoy totalmente de acuerdo. El espíritu tiene que pasar, claro. Pero tiene que pasar el espíritu del autor, no el espíritu del traductor. Claro. Bueno, Circe Maya, también otra poeta uruguaya y traductora, claro. Ella decía en un momento que traducir a una lengua, por ejemplo del griego o del inglés al español, es como crear un fantasma de ese poema en otra lengua. Esa es la visión negativa de la traducción. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que uno puede crear así formas que son igualmente rítmicas, evocativas en la otra lengua, ¿por qué no? Yo no creo que sea fantasma, no. ¿Y vos cuando a vos te han traducido al italiano, o vos te traducís tu propia...? Yo me traduzco personalmente y no soporto que me traduzca. Nadie, No, yo no soporto, yo escribo. Ahí entonces el espíritu del escritor y el traductor pasa bien. No, ahí sí porque soy yo misma. Por eso. Porque yo no me traduzco, yo reescribo en italiano. Ya, entonces, como es mío, hago lo que se me da la gana. Cambio una cosa por otra, qué sé yo, ¿viste? Está bien. En fin, de todas formas, dicho una y otra vez, la traducción es un mal necesario o es un bien necesario. Para mí Occidente no podríamos conocer a todos los escritores que conocemos si no fuera por los traductores que a lo largo de los siglos han ido traduciendo y bueno, de algo del espíritu llega, porque si no estaríamos todos tan enganchados con la literatura. Si te parece, Marta, después de la pausa te voy a pedir que leas poesía de esta antología que se llama Sonriendo en el Camino y que se va a presentar este jueves a las 18 horas ahí en la librería. 17:30, la adelantamos. Bueno, 17:30, pero en Uruguay 17:30 y 18, no es mucha distinción. Más o menos, bueno. Después de la pausa con Marta Canfield. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ahora los invito a escuchar no a Marta Canfield conversando, sino a Marta Canfield leyendo sus poemas directamente. Es un momento de escucha en La Máquina de Pensar y que nos va a acompañar Marta Canfield. Voy a empezar con un poema muy viejo, mi primer libro de poemas, de enunciaciones, que son poemas que yo escribí entre Colombia y Italia, y todavía están marcados por la nostalgia del Uruguay. Eran los años duros del Uruguay, y de hecho cuando me enteré que había muerto Selmar Michelini me golpeó mucho, porque yo lo había conocido personalmente en Roma, en una manifestación de denuncia de las dictaduras militares en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. El Tribunal Russell era, ¿no? Exactamente. Bueno, fue el Tribunal Russell. Yo estuve presente en todas las sesiones del Tribunal Russell, y ahí lo conocí, charlamos mucho, y al poco tiempo supe además la manera como había muerto y entonces nació este poema que quiero leer ahora. Exilio. Se aprovecha de todos los silencios, se instala en cada reposo, no importa qué hora sea, crece con el jazmín que se marchita en el vaso y me reclama a voces por todas las esquinas cuando las campanas de San Pedro doblan, y yo busco volver a la primera rueda, multiplicar mis padres y que sus voces abran caminos a la espera, pero solo me encuentro versos como puñales que van sembrando semillas en la herida, y al volverme
están los compañeros todos, agonizando en ropa de escorpiones, que sin saberlo evitar nos mordemos la muerte para nunca en el recuerdo de la tierra que fue. Porque el exilio es duro, nos repetimos con las voces graves, y algo muy parecido a una cuerda de violín que estalla se instala entre nosotros cuando los juegos parecen agotados y ya nadie inventa y el día se arruga en la techumbre gótica de la ciudad extranjera. El silencio me asalta las ventanas y aparece tu rostro, inevitable, a doble filo, que con golpe certero me clava en el pasado como una mariposa de coleccionista. A la memoria de Selman Michelini. Bueno, ahora voy a leer, en cambio, un poema que no tiene nada que ver con el exilio, pero tal vez sí, no sé. Se llama En la orilla. Hay un tigre con las zarpas al aire frente a mí o detrás de mí cuando vuelvo a mirarme en el espejo, y en todo el cuarto se siente tu presencia que a lo mejor lo ignora, mientras afuera oigo el rumor de las cerezas que maduran, y alguna ha rodado ya sobre la tierra, y en la tarde que pasa nadie anuncia las horas, y hay un quejido lento como mi corazón dolido por amarte, porque habiendo renunciado ya a toda la magia, sabe que no podría conjurarte, si ni siquiera el sueño trae más bálsamo a la llaga, y también la palabra ha entrado en el espejo, y yo quiero adormecer tu nombre entre mis manos y cantar al olvido, pero la voz se oculta como el tigre, y no hay quien diga las horas. Palabras. En la tarde silenciosa, tus palabras tienen cuerpo y llegan hasta mí, cruzando los umbrales del sueño y del recuerdo, donde tú y yo jamás estamos separados. En la tarde silenciosa, las olas mínimas del mar en calma multiplican los rayos luminosos del sol que sigue alto, y tus palabras, como imprevistos huéspedes, se presentan con dones de memorias, de cifras reveladas, de secretos abiertos, de iteradas promesas. En la tarde silenciosa, tu voz me acuna y me acaricia, y del recuerdo al sueño me ayuda a regresar. Me modela un escudo protector, me cierra las ventanas, me aísla en el jardín perfecto, donde tu doble vive desde siempre, donde tu abandono no ha ocurrido jamás. Montevideo, ayer. Para Isabel Gilbert. Ya vamos caminando entre derrumbes. Toda la tierra huele a cementerio, y una voz persuasiva incita a los fantasmas al asedio. Los fantasmas tienen rostros de amor, de un amor dilatado por la angustia, que en las pupilas siembra y multiplica los balcones de ayer, de abultadas columnas, rejas donde la flor sabe humillar al hierro, zaguanes muy estrechos con una encantadora sonrisa de azulejos y canceles sombríos como última barrera del pudor. Desnudez vegetal en el patio techado por los innumerables nudos de la parra, cuyas uvas, en racimos tantálicos, parecería que nadie hubiera de alcanzar, si tan solo reflejos de las almas febriles, matorral intangible de recuerdos, o gemidas palabras sobre estériles hojas, han de quedar para siempre mis memorias de mis calles de ayer, de mi Montevideo. 25 de Mayo o Bartolomé Mitre, Rincón o Sarandí, Zabala o Ciudadela, mis plazas y mis fuentes con ángeles de bronce, mis paraísos frágiles en flor, mis portones de gruesas maderas con aldabas, de lacónicas figuras, y mi redonda torre de los panoramas, a una de cuyas hojas, abierta sobre el cruce de estrechas callejuelas, se asoma Julio Herrera, y con el dorso húmedo de la mano haragana se restriega los párpados de incierta lumbre y dice: tanto dormir nos ha aumentado el sueño. En ese instante
Alfredo, pasando por la esquina, se levanta el sombrero, levemente se inclina, y luego se disipan, se borran en la nada de una torre, una tarde, una calle, un aroma, que sólo un gran dolor de ausencia irremediable ha podido un instante devolver a la vida. En esta tarde opaca de exilio y de nostalgia, cuando la tierra toda se ha vuelto cementerio, y en vano los pasantes se afanan por mostrarse, que mi ojo sin ver los atraviesa, y enajenado de amor se va tras los fantasmas, tras las vanas siluetas, cuyo reino fue el aire, cuyo hoy es el polvo. Agua viva. Con un tiempo madurado por diversos cielos, vuelvo los ojos hacia atrás y dejo al alma sola andar, hacerse su camino entre recuerdos, casi igual al cachorro que ha venido a endulzar mi soledad en estos días, husmeando aquí y allá la imagen de los amigos que están lejos, alando a mordiscones los fantasmas tantos de múltiples ayeres, girar, dar vueltas en redondo, para por fin echarse en un lugar cualquiera que sin embargo fue muy elegido, donde tu cara me sonríe 20 años atrás. Y a lo mejor también a vos te queda este recuerdo. Te llevo de la mano por la playa, porque queremos ver las aguavivas. Son muchas y forman un montón cerca del agua. Vieja fotografía de familia, esta figura ha perdido un poco los colores, pero yo puedo ver tu cara que sonríe y tus 2 trenzas rubias, que a vos no convencían, tu sorpresa ante el mundo que entre las dos gozosamente hurgábamos y con ligera vehemencia descubríamos, lleno de azoramientos y de risas. Susana, la lejana. Si ahora en este cuarto gris de día, en medio de Florencia ya desencantada, sobre mi corazón enfermo de dolores, viene a volcarse en 1000 figuras el mundo que perdimos, que a un pueblo entero le fuera arrebatado, has de saber así, muy llanamente, que tu rostro sonriendo con 20 años menos es la estación dulcísima a donde me detengo, porque en la calle llueve y mi cachorro duerme, porque me pesa el aire y quiero detenerme, porque me niego a revisar los días de la furia, a resentir la humillación, las penas o el fracaso. Me niego a los adioses. Quiero solo tu risa, una mañana, el mar y 40 aguavivas. Casi todas respiran. Te llevo de la mano, desvelo un continente, te hago pisar prodigios en lo nuevo. Fresquísima, orgullosa, ayer nacida, te enseño aquello que conozco apenas y me detengo aquí. Susana, hermana, lejana, y me detengo aquí. Husmeo el sol y el agua que rompe en esta arena, husmeo el aire cálido de enero que comienza, giro un poco y me echo, cansada de este viaje que dura 20 años, sobre la playa ingrávida de una imagen pasada que viene a consolarme. A la deriva. Tarde de verano, el sol calienta apenas entre nubes. No estás. Sentada en mi escritorio entre libros y cartas y versos inconclusos, como la proa de una nave que no sé conducir, me arrastra en vértigo la marejada de recuerdos. Pasan rostros de ahogados, que seguimos queriendo con un amor tenaz que inesperadamente regresa y regresa del olvido. Pasan cuerpos de ahogados, que el agua agiganta y en los ojos vidriosos conservan las imágenes de las viejas ciudades que fingimos borrar con el olvido. Ciudades sumergidas, cuerpos como necrópolis, estelas en el agua que cortan tiempo abajo hasta el dolor sepulto del padre muerto,
Entonces, aferrada a los libros, las cartas y los versos, trato de poner norte a la nave en deriva, y el esfuerzo violento tiene algún resultado. Vuelve tu rostro, el tuyo, el presente, tu amor de esta mañana, el proyecto de viaje para el sábado próximo. Vuelve tu voz quebrando la muda exhalación de peces del pasado, tu voz que me saluda, sin sospechar siquiera que conozco la trampa de las antiguas voces detrás agazapadas, y a la que yo saludo, ¿qué tal, amor? Como si nada, porque lo sé, que nuevos y desnudos lo fuimos tal vez nunca, y que hoy menos que nunca, pero tu rostro tiene contorno de ensenada, y en ella tal vez puedan descansar los ahogados. Acto de lectura.